Nos acompaña ahora la secretaria de Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Esperanza. Me refiero a María Victoria Nagel. Le agradecemos que nos acompañe en una jornada donde han aparecido algunas novedades que inmediatamente le vamos a trasladar y vamos a conversar de otros temas que ya hemos planteado aquí en el programa, por ejemplo, polo tecnológico, que ha sido uno de los ejes convocantes por los que la tuvimos en alguna oportunidad en el programa. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Veíamos y dábamos la noticia en la apertura que hay novedades en relación al tema de las exportaciones de cuero, y como Esperanza tiene una ligación histórica con esta producción, queríamos saber cómo están viendo ustedes el tema, qué análisis hicieron después de una medida que se venía conversando, pero que finalmente hoy se hizo oficial, está publicada ya. Sí, entra en vigencia a partir del día de publicación, así que ya está vigente. Es una normativa que básicamente elimina una regulación que estaba vigente desde el gobierno menemista, desde el año 92, que estipulaba derechos de exportación para los cueros, pero usando una fórmula bastante compleja en base al precio de Chicago del cuero. En línea con lo que es la política nacional de apertura económica, apertura comercial, están eliminando una serie de normativas. Hoy tocó esta, pero en el análisis, como bien decías, local, nosotros también analizándolo en lo que fue la medida de quitar los aranceles al cuero en ese momento crudo, ¿no? Sin tratamiento, algo que... Fue el paso previo. Claro, fue el paso previo. Entonces, hoy lo que se elimina es para varios también puntos del nomenclador común del Mercosur, sobre todo lo que es cuero ya tratado. Y es una normativa más que elimina algunas barreras que había en el comercio exterior. Lo que nosotros estamos haciendo un primer análisis de cómo podría impactar, pero siempre entendiendo que localmente nosotros tenemos empresas que son más del tipo multinacional, con lo cual siempre hay que analizar, y multinacional, y que están en un contexto donde ya no solo hay una presión en las variables de oferta, como podía ser la disponibilidad de cuero sin tratar, sino que hoy también se está analizando, sustitutos del cuero, otros puntos que se pasan a ser productores, la localización de plantas. Es mucho más complejo el contexto, no es solamente un análisis de las medidas a nivel nacional, pero nosotros desde el municipio siempre acercándonos a las empresas como lo hacemos con todas. ¿Y tuvieron un contacto por este punto? Sí, nosotros en realidad ya habíamos tenido un contacto el año pasado, después de asumir. Habíamos visitado y seguimos visitando muchas empresas locales o radicadas en la ciudad, pero particularmente después de esta medida que había sucedido a principio de año, nosotros habíamos tomado contacto en un espíritu de ponernos a disposición, porque sabemos la importancia que tiene esta actividad en la ciudad, lo que representa en empleo, lo que representa en valor agregado, en tradición, nos parecía importante como municipio ponernos a disposición si en los planes de la empresa hay algo que nosotros podamos apoyar, trabajar, asistir, bienvenido sea. ¿Tuvieron alguna notificación en relación a un impacto inmediato o todavía no? No, impacto inmediato no. Sí, lo que nosotros vemos, es tratar de apoyar con medidas que puedan ser, no sé, por ejemplo, dar alternativas de capacitación si se necesitan para algunos perfiles. Recordamos, por ejemplo, que en alguna oportunidad se había hablado del rol del calderista o perfiles que ellos no conseguían. Se trabajó con el ITEC para retomar y reeditar el curso de foguista. No solo para esa empresa, sino para todos, pero nosotros siempre pensando en, como hacemos, reitero, con todas las empresas, nosotros vamos, escuchamos qué se necesita, y tanto desde el programa Formando Esperanza, como desde la oficina de empleo en particular,
o como hemos hecho, por ejemplo, en la tributaria con algunos sectores como los hoteles o las empresas que quieran exportar, bueno, vamos proponiendo herramientas de política pública. Uh-huh. Hoy pensar que el esquema de negocios a nivel internacional está cambiando no es ninguna novedad, hay una guerra comercial desatada. ¿Ustedes entienden que Esperanza tiene industrias capaces de sobrellevar no solo los vendavales internos, sino también ese tipo, y me refiero a industrias de estas características, uh-huh, grandes, nacionales, multinacionales? Sí, por supuesto que cuando uno se acostumbra a jugar un juego y le cambian las reglas, tiene que enseguida aprender a adaptarse, porque el mercado es así. Hay sectores donde la competencia es menor, con lo cual uno tiene más franja de tiempo para acomodarse. En otras hay que adaptarse más rápido. Pero yo creo que las empresas de Esperanza tienen la capacidad de adaptarse porque son empresas incluso de muchos años, con lo cual ya han vivido situaciones tal vez no idénticas, pero sí donde han tenido que tomar decisiones rápidas. En algunos sectores, como por ejemplo el sector metalúrgico, muchas veces los proyectos son a mediano plazo o de varios meses. Son proyectos que por ahí las empresas ya tenían tomados pedidos, con lo cual no es que la caída de la demanda uno la ve inmediatamente, y en esos meses te da también tiempo de explorar otros mercados u otras alternativas de desarrollo de producto, por ejemplo. Entonces, cada tipo de industria tiene su correspondiente análisis. ¿El volumen de actividad ha cambiado? Nosotros no medimos actividad a nivel local, sí lo que tenemos es por conversaciones, por consultas que tenemos. Hay sectores donde la caída fue más importante, como fue el diagnóstico que se hizo con la industria de la madera y del mueble. Es un sector que vende mucho a consumo final. Entonces, bueno, el año pasado ellos tuvieron una caída importante. Hay otros sectores que, como decíamos, se reacomodaron, vieron variaciones, tuvieron que tomar medidas, y otras que por el tipo de gestión que tenían, por ejemplo los que proveen a la construcción, que también vieron parada la obra pública, la construcción en general, tuvieron que recalcular o trabajaron con fondos anticíclicos o con medidas propias de cada empresa para paliar esa situación. Pero vuelvo a esto de que creo que las empresas tienen la capacidad. Nosotros, de lo que hemos visitado y entrevistado, las empresas con cautela, pero tenían medidas para tomar dependiendo de diferentes escenarios, y si nosotros nos enfocamos más en darle herramientas al pequeño. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando el programa Primeras Exportaciones con esta lógica de preparar a la pyme que ya tiene un producto, que ya tiene algo establecido, pero que hasta hoy... Aprovechando el exporta fácil, Santa Fe. Aprovechando, pero también no solo con este formato de exportación, sino también con el que quiere ya plantear algún otro tipo de internacionalización. Y que necesita las herramientas, entender lo que es calcular un precio FOB, lo que es cobrar una venta que hago al exterior, pero como nosotros pensándolo como una medida anticíclica, cuando a vos te cae el mercado interno y tenías el 100% de tus ventas ahí, una venta a Uruguay, a Paraguay, por eso a veces pensamos la exportación como algo muy lejano, y una venta a Asunción o una venta a Montevideo te representa una exportación, y si vos sostenés ese mercado, tu país puede subir o bajar la venta, pero te da ese extra. Y cuando está mal el mercado externo, vos tenés el interno. Entonces ese doble mercado, más diversificás, esto es lógica financiera, más diversificás, menos riesgo tenés. Pero si la empresa no tiene las herramientas para plantearse exportar, bueno, es siempre algo muy lejano, visto como muy lejano. Y bueno, estamos trabajando con 6 clases, porque no tenemos tampoco intención de que sea algo hiperteórico, pero sí darle herramientas para que entienda un funcionamiento. Después acoplaríamos con el gobierno provincial en el programa InCompany, que ahí ya tenés un consultor full para tu empresa, y luego promover algunas participaciones en misiones y ferias comerciales internacionales a partir de lo que hemos planteado en la tributaria, que es una deducción
de los gastos, por ejemplo, de viaje al exterior, poder tomarlo en la deducción del cálculo de derecho de registro e inspección. ¿Qué pasó con el polo tecnológico, secretaria? Bueno, el polo tecnológico nosotros estamos avanzando. Sinceramente, de la última vez que he venido, planteábamos o teníamos una expectativa de que iba a ser más ágil el tema del trámite. Bueno, la verdad que seguimos en buenas conversaciones con la Inspección General de Persona Jurídica. Nos está llevando un poquito más de tiempo de lo estipulado, pero bueno, ya hemos podido hacer la asamblea ordinaria para aprobar y regularizar lo que tuvimos que hacer el año pasado, 7 balances. Este año pudimos aprobar el balance del año pasado, o sea que es lo que debería ser lo común. Lo hemos hecho en el mes de abril y bueno, tenemos un plan de acción para trabajar en lo que es infraestructura, en la búsqueda de nuevos asociados. Tenemos empresas e instituciones que quieren formar parte del polo a partir de esta iniciativa del intendente de reactivar el polo. Recuerdo que en esa entrevista que realizamos el año pasado había siempre un poquito de reserva en el sector industrial que tenía que ver con el trabajo y los tiempos justamente el mundo polo público. Sí. ¿Y eso se pudo subsanar? ¿Se generó confianza? ¿Cómo diría usted que es hoy la relación? Estamos generando confianza. La confianza se construye y se construye muy lento y se destruye muy, muy fácilmente. Pero para ganar confianza no bastan las palabras, hay que hacer cosas. Entonces nosotros hemos desde el municipio afrontado hasta que podamos tener ordenada la personería jurídica, poder contar con una persona que se dedique a las acciones concretas del polo, así como tenemos en la incubadora tener una persona que se dedique a diseñar acciones, que las lleve adelante, que le dé seguimiento a los trámites. Y lo que estamos haciendo ahora, participamos el viernes pasado de lo que fue la inauguración en el Parque Tecnológico Litoral Centro. En breve, vamos a estar visitando el Polo Tecnológico Rosario, que tiene una estructura legal similar a la nuestra, porque también lo que nosotros veíamos en las conversaciones es que a la gente por ahí no le termina de quedar en claro, bueno, pero ¿qué es? ¿Es un espacio físico? ¿Va a haber oficinas? Bueno, entonces, obviamente, eso, hago mea culpa, es una deformación profesional. Como uno viene de trabajar en ese mundo, cree que todo el mundo le entiende. Y bueno, lo que empezamos a hacer es en lugares muy cercanos a nosotros, como es Santa Fe, como es la ciudad de Rosario, visitar las estructuras, que la gente vea cómo funciona, que los empresarios tengan la posibilidad de ver modelos diferentes de cómo puede funcionar y qué servicios puede prestar un polo. Y en paralelo empezar a hablar con las empresas. Nosotros nos asombra positivamente visitar empresas y ver los laboratorios de investigación y desarrollo que hay, que yo diría que son hasta envidia de muchos investigadores del sector público de ciencia en Argentina, por el equipamiento, por los desarrollos, por las líneas de trabajo que tienen. Y bueno, empezar a pensar en cómo el polo podría articular sin tener que duplicar infraestructura, equipamiento, que es muy caro, sinceramente, pero tal vez con buenos convenios, con buenas articulaciones, poder potenciar ese uso. A la empresa le sirve porque amortiza ese equipamiento y puede prestar servicios, y a la ciudad le sirve porque se levanta la vara y la calidad de lo que podemos proveer. Aplicaron para una resolución que tiene que ver con el software. ¿Cómo va a ser la utilización o cuál es el objetivo? Bueno, nosotros estamos aplicando a una línea de trabajo que hay a nivel internacional, que es para ciudades en general, con diferentes problemáticas. Nosotros nos enfocamos en una problemática que tenemos en nuestra ciudad, que tiene que ver con la habilitación de empresas. Esta línea de trabajo te asiste en hacer el diagnóstico, en tratar de desarmar tu proceso de habilitación de empresas. Hoy es un trámite que lleva en algunos casos hasta más de un año y es mucho tiempo para la empresa. Entonces nosotros hemos trabajado ya el año pasado en tratar de acortar algunos trámites o poder avanzar con el trámite sin esperar
algunos pasos previos y por ahí llegar a la etapa de resolución y ahí sí, tener que tener todos los papeles, pero por ahí tener 20 días un expediente en una oficina pública porque estoy esperando un papel que no hace a mi decisión, va a ser una decisión del que viene adelante, no tiene sentido. Son oficinas que pueden haber, en algunos casos, trabajar en paralelo. Por ejemplo, las oficinas que tienen alguna tarea de inspección o de control pueden trabajar en paralelo. Uh-huh. Entonces, el año pasado hicimos algunas modificaciones, pero seguimos y aplicamos en esta convocatoria porque lo que queremos es que podamos hacerlo lo más transparente y lo más ágil posible al trámite de habilitación de empresas. Obviamente no va a ser lo mismo, hoy tuvimos una reunión, no va a ser lo mismo habilitar a una empresa, una industria que tiene fluentes líquidos que habilitar a un profesional que va a tener un consultorio. Pero bueno, hay cosas que se dilatan en el tiempo, que nosotros tenemos medido los tiempos y que también sabemos dónde están los puntos de dolor. En esos casos, yo siempre me río con los emprendedores, les digo, a veces hay que copiar. Y bueno, hay soluciones a nivel mundial que otras ciudades ya han aplicado. Aquí en Argentina hay algunos intendentes que suelen hacer, por supuesto, campaña a su favor y dicen, sí, lo estamos haciendo, redujimos el tiempo. ¿Esto es real? ¿Funciona? ¿En qué medida está funcionando en Argentina? Sí, no sé en Argentina, hay softwares disponibles para lo que es habilitación de empresas. Nosotros también hicimos como un análisis de lo que hacen otros municipios, seguimos haciéndolo porque seguimos teniendo referencia de municipios que lo han hecho, claro. Pero bueno, hoy concretamente hay una solución que ya está desarrollada, que a nosotros nos habilitaría el uso de un software que es de código libre. Obviamente nosotros tendríamos que hacer una adaptación a nuestra propia normativa. Pero bueno, seguimos siempre trabajando en este pedido que tenemos del intendente de que cuando el vecino, sea por un trámite personal, familiar o en este caso empresarial, tenga que ir la menor cantidad de veces posible y que no le pidamos documentación duplicada, triplicada y que cualquier oficina municipal pueda acceder a ese trámite y ver en qué instancia está. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.